Hola Juan Miguel, hola María Jesús, un placer teneros. Es un placer para nosotros. Hoy en directo, hoy Sí, no es en remoto, bueno, es una grabación, pero sí. Estamos aquí en persona viendo las caras. Muy bien. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, tenemos un tema que la mayoría de la gente que nos visita en la asociación nos consulta. ¿Puedo hablar con mis seres queridos desfallecidos? Esto es algo que de una forma se repite habitualmente, ¿no? Porque las personas que han perdido a un ser querido, lógicamente, pues se encuentran pues intranquilas, se encuentran nerviosas, se encuentran lógicamente pues con mucho sentimiento. Entonces esta pregunta se repite mucho y María Jesús acostumbra a hablar con ellos y a orientarles sobre este tema. Entonces yo te puedo preguntar a ti, ¿qué puedo hacer para hablar con mis seres queridos desfallecidos? Pues mirad, en España hay muchos lugares donde podéis ir, centros espíritas serios, donde os pueden enseñar, donde podéis aprender. Si no tenéis ninguno cerca, pues podéis buscarlo, que a lo mejor yendo, aunque solamente sea una vez a la semana, podéis ir aprendiendo para que os enseñen de qué forma podéis conectar con vuestros seres queridos. Pero mirad, os voy a decir algo muy simple, muy sencillo. Ya no necesitáis marcharos a ninguna parte. Os sentáis en vuestra casa, igual que estoy yo sentada, y entonces os quedáis tranquilos, cerráis los ojos y hacéis una pequeña oración pidiendo a los buenos espíritus que a ver si puede ser que ese ser querido con el cual vosotros queréis hablar puede acercarse y ponerse en contacto con vosotros. Mirad, posiblemente no le vais a oír, pero muy seguramente que sí vais a sentir una caricia o un pequeño soplo cerca o un perfume, el que usaba esa persona con la que queréis conectar. Os está haciendo una demostración de que está ahí. Podéis hablar lo que queráis, pero con sentimiento de alegría. Porque si os ponéis a llorar, ¡ay, que me has dejado sola! ¡Ay, que te has marchado! No, porque le hacéis sufrir. Pero si le hacéis recordar cosas bonitas, momentos agradables, cuando estabais juntos, ese ser se va a emocionar, va a estar a vuestro lado, se va a sentir bien y no se va a marchar inquieto, disgustado, porque posiblemente os diga, mamá o esposa o lo que sea, estoy aquí, pero no le oís. Y él se va a poner, o ella se va a poner nerviosa. Por eso tenéis que recordar momentos felices, porque una cosa es llorar de pena y de tristeza y otra muy diferente es llorar de emoción. Mira, pero es que hay un peligro ahí, ¿no? La gente se puede asustar, tiene algo que temer, puede aparecer a lo mejor en vez de esa persona amada a alguien que venga, un espíritu que venga a... Y que les asuste. Sí, como se llama vulgarmente, un fantasma o alguien que quiera hacer daño. Sabemos que los fantasmas no existen, lo que existen son los espíritus. Por definirlo de alguna manera. Pues bueno, efectivamente puede venir algún espíritu también que tiene alguna conexión con el lugar, es decir, personas que han vivido a lo mejor en esa casa y que se manifiestan, pero normalmente cuando se evoca a los espíritus queridos, a los espíritus que han fallecido, ellos se preocupan por nosotros. Esa conexión íntima, ese sentimiento que tenemos con ellos, no se rompe aunque ellos pasen al otro lado de la vida, eso permanece. Es más, como hemos tenido otras experiencias, otras vidas, no solamente tenemos en el mundo espiritual aquellos que han convivido con nosotros aquí ahora, sino también aquellos que han vivido con nosotros en otros tiempos, en otras épocas, y que no han reencarnado en esta vida, ¿no? Por lo tanto, como muy bien tenía dicho María Jesús antes, hemos de abrir las antenas psíquicas, porque todos tenemos esa facultad, todas las personas. Ahora bien, es cierto que unos tenemos más sensibilidad unos que otros, pues hay que ejercitar. ¿Y cómo podemos ejercitar ese tipo de sensibilidad? Pues sobre todo orando.
La oración, la plegaria, tiene una fuerza extraordinaria. Y esa oración además nos puede proteger contra sorpresas. Claro que sí. Claro, nos protege porque cuando he dicho al principio que sentarse y pensar en el ser querido, lo primero que hay que hacer es una oración para que los buenos espíritus nos envuelvan y eviten que otros espíritus inferiores que vengan a molestar o espíritus que han vivido en esa casa vengan a perturbarnos. Eso lo va a evitar esa oración y va a venir exclusivamente ese ser que nosotros estamos evocando. Y sobre todo, esa sensibilidad que podemos tener, la podemos desarrollar de cara a futuro. ¿Y cómo podemos desarrollarla? Pues estudiando, sabiendo qué es el mundo espiritual, comprendiendo que somos espíritus eternos. ¿Hay algún libro en concreto? Sí, concretamente yo te iba a citar el libro de los espíritus de Allan Kardec, el codificador de la doctrina de los espíritus, que nos aporta una serie de conocimientos extraordinarios. Ahora bien, siempre cuando nos sugieren leer el libro de los espíritus, siempre les recomendamos que empiecen por el epígrafe, es decir, por aquellas explicaciones, los capítulos que van designados, que van separados, buscando aquellos temas en el índice, es lo mismo que el epígrafe, el índice donde encontramos aquellas cosas que nos llaman mucho más la atención, para que el libro sea más atrayente, que el libro nos guste más, porque si comenzamos desde el principio como si fuese una historia nacional, etcétera, no tiene mucha explicación. No, es que no le vamos a comprender, porque como no hemos leído nada, no sabe, y lo que nos están diciendo no lo vamos a entender. Por eso es mucho mejor, como dice Juan Miguel, buscar en el índice el tema. ¡Ay, qué tema más interesante! Voy a leer esto. Al final son 2 hojas que se leen en un momento y te han solucionado un problema que tú tenías. Y así, poquito a poco, mirando en el índice y buscando temas, al final te vas a leer todo el libro y te va a gustar, porque te va a dar solución a todas las preguntas que tú te has hecho durante toda la vida. Porque es un libro que según vas haciendo preguntas, te van dando respuestas y las mismas preguntas que te vienen a la mente de nuevo, te las están diciendo en el libro. Es muy interesante y es un libro para recomendar. Pero fíjate de una cosa muy... Sí, una preguntita, perdón, te corto. Si yo me pongo a leer el libro de los espíritus en un capítulo que me llamó la atención, vamos a poner que esté a mitad del libro. Sí. ¿Yo lo voy a entender sin haberlo leído lo anterior? Es que son cosas totalmente independientes. Son temas sueltos. Temas sueltos, exactamente. Pero es más, es lo que te iba a comentar hace un instante. Si tú llegas a un momento en el cual una pregunta de las que formula Allan Kardec a la espiritualidad, no comprendes la contestación de los espíritus, al día siguiente cuando la vuelves a leer, la comprendes perfectamente. Ha cambiado el tema. ¿Por qué? Porque según vayas leyendo, vas comprendiendo más aquello que los espíritus nos han querido transmitir. Es cierto que el libro fue publicado en el año 1857, en París concretamente, en la Galería de Orleans, el 14 de abril, recordamos. Pero a lo largo del tiempo, ese libro, que fue el libro más importante que ha existido en el siglo XIX, fue verdaderamente extraordinario, porque toda la literatura que estaba publicándose quedó relegada a segundo término, motivado por el libro de los espíritus, que traía un conocimiento superior. Empezando por la primera pregunta del libro, donde hasta entonces todas las filosofías, religiones, doctrinas, etc., cuando se hablaba de Dios, se preguntaba quién era Dios, como lógico y natural. ¿Quién es Dios? Y entonces, pues la contestación siempre era personalizada. Mientras que Kardec, en la primera pregunta del libro de los espíritus, pregunta, ¿qué es Dios? Tú fíjate el cambio tan extraordinario. ¿Por qué? Porque entonces la contestación de los espíritus fue, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Es inconocible, naturalmente. ¿Por qué?
no tenemos el conocimiento suficiente para comprender la presencia de Dios en nuestras vidas, aunque la encontramos en todos los sitios. Pero esto no es porque no hayan querido decirlo, sino porque no tenemos capacidad de entenderlo. Tú lo estás diciendo. Hasta llegar a lo mejor en un futuro quizá lo entendamos. Porque nos encontramos en un plano donde nuestro conocimiento está muy limitado. Bueno, pero para eso estamos hablando del libro de los espíritus, para esclarecer y adquirir ese conocimiento que tanto necesitamos. Pero no solamente el libro de los espíritus, porque habrá alguna persona que sea más sensitiva, que tenga algo de mediunidad y quiera saber qué le ocurre, porque oye voces, porque nota que hay presencias en su casa. Todo eso lo podemos desarrollar también en el libro de los médiums, que es un tratado de mediunidad el más grande que existe y nos va a dar tantas explicaciones que vamos a dejar de tener miedo, vamos a comprender qué es lo que nos ocurre, qué son esas voces que estamos oyendo y nos va a servir para darnos tranquilidad, que es lo que necesitamos. Yo quería añadir que es un vademecum psicológico. Extraordinario, también de Allan Kardec. Es su libro que pertenece al Pentateuco de la doctrina espírita, que son 5 libros. Sí. Pero bueno, queremos seguir hablando del tema de qué es lo que puedo hacer para hablar con mis seres queridos. Pues en primer lugar, como he dicho antes, aparte de sentarnos tranquilamente y pensar en ellos, asistir a un centro espírita para que nos ayuden a comprender qué es todo esto de la mediunidad, cómo puedo ponerme en contacto con mis seres queridos. Para eso tenéis que leer, tenéis que aprender, tenéis que estudiar, porque no es fácil, no es llegar y decir, ¡ay, que quiero hablar con mi hijo! No. Primero tenemos que prepararnos, porque si no nos asustaríamos, no entenderíamos nada. Por eso, os dije al principio que lo mejor es asistir a un centro espírita, porque allí vais a estudiar, no como cuando éramos pequeños que íbamos al colegio y teníamos que aprendernos muchas cosas de memoria. No, estudiar en un centro espírita es conocer, dialogar, preguntar, aprender. Eso es lo que tenéis que hacer, porque es la mejor forma de que sepáis cómo debéis poneros en contacto con vuestros seres queridos. Mira, yo te quería comentar que muchas de las veces hay personas que dicen que sueñan con sus seres queridos. ¿Es verdad? Sí, es cierto. A través de los sueños, naturalmente, nosotros tenemos esa oportunidad de reunirnos con ellos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues antes de descansar por la noche, pidiendo a los buenos espíritus, a nuestro guía espiritual, que todos tenemos un guía espiritual, la posibilidad de reunirnos en el mundo espiritual con aquel que partió hace ya tiempo o con aquellos que partieron ya tiempo. ¿Por qué? Porque a través de la solicitud, del pedido, nosotros vamos a ser, lógicamente, compensados con su presencia. Bueno, pero habría que aclarar antes que cuando dormimos, duerme la materia, pero el espíritu no se queda ahí en la cama durmiendo con nosotros. El espíritu se va, vuela, se va a esferas superiores donde puede dialogar, aprender, consultar y ponerse en contacto con nuestros seres queridos. Porque mirad, muchos de vosotros puede que hayáis soñado con esa persona que está en el mundo espiritual y al despertar habéis dicho, ¡ay, he soñado con mi padre! ¡Ay, me ha dicho, ay, qué bonito! Pero ha sido un sueño. No, no ha sido un sueño. Has estado con tu padre. Y si analizas bien el sueño, te darás cuenta que te ha acariciado, que te ha dado un beso, que te ha dicho cosas que te han llenado el espíritu y el pecho de gozo, porque no has soñado, has estado con él. Y fíjate si verdaderamente te da un abrazo, ese ser que está al otro lado, es un abrazo entrañable, es un abrazo que no es comparable con ningún abrazo que te pueda dar una persona aquí. ¿Algunas veces se recuerdan esos sueños? Sí, algunas veces sí.
sobre todo a las primeras horas de despertarse. ¿Por qué? Porque acabamos de llegar del mundo espiritual y el recuerdo que trae es el espíritu, y el espíritu, cuando se incorpora ya a nuestro cuerpo físico, pues ya va olvidando aquello que ha realizado en el mundo espiritual. Pero sí, algunas veces sí que se recuerda, ya te digo, a las primeras horas de despertar. Mira, yo os recomiendo algo muy simple. Poned siempre cerca de vuestra cama un folio y un bolígrafo, y antes de poner los pies en el suelo por la mañana, escribid ese sueño que habéis tenido. No le adornéis, simplemente he estado en una montaña y había un pájaro. Ya está. No pongáis más explicaciones. Poco a poco lo que habéis soñado. Al cabo del tiempo, cuando y posiblemente digáis, es que no tiene relación esto, ¿qué quiere decir? No importa. Cuando llevéis varios sueños escritos y los leáis así de seguido, os daréis cuenta que todo tenía una relación. Y lo que al principio os parecía, qué tontería, vaya sueño más bobo que he tenido, no, era algo importante que al leerlo todo seguido, sí tiene sentido. Por eso, un folio, un bolígrafo, y no os levantéis, escribid como podáis ahí sentados en la cama sin poner los pies en el suelo, porque en ese instante recordáis todo. Al ratito de caminar ya lo olvidáis. Porque la materia impide recordar al espíritu. Quiero resaltar algo importante que es lo que percibo muchas veces en la gente. Primero, ¿por qué no tener miedo? Segundo, hay mucho Hollywood, ya sabéis, muchas películas en que la gente tiene miedo de que un demonio se le meta dentro. Explicarles en cuanto a eso. Primero, ¿por qué no tener miedo? Y si se puede dar una situación desagradable. Mira, si nosotros tenemos una vida honesta, una vida normal, común, para andar por casa, la compañía que podemos tener a nuestro alrededor son de la misma naturaleza que nosotros mismos. Es decir, son espíritus que vibran en la misma franja vibracional que estamos nosotros, y son espíritus tan tranquilos, naturales, que no nos van a perjudicar para nada. Ahora bien, si nosotros por una circunstancia determinada tenemos una serie de inclinaciones hacia temas verdaderamente que nos están perjudicando la vida, a nuestro alrededor tendremos aquellos espíritus que nos pueden verdaderamente molestar. ¿Por qué? Porque son espíritus que nos incitan a que nosotros actuemos de una forma determinada para que ellos se puedan beneficiar desde el mundo espiritual a través de los fluidos, del tabaco, del alcohol, del sexo, del juego, de las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, pero si nosotros tenemos una vida normal y corriente, donde no tenemos ninguna relación con esta serie de cosas, todos aquellos espíritus que se manifiestan no nos van a perjudicar para nada. Mirad, las películas son una fantasía. Ningún espíritu va a entrar dentro de vosotros, porque no tiene espacio. Dentro de nosotros está nuestro propio espíritu, y no va a salir nuestro espíritu para que entre otro. Eso no es verdad. Lo que ocurre es que los espíritus lo que hacen es que nos envuelven. Nos pueden envolver, como muy bien decía Juan Miguel, si nuestros pensamientos son inferiores, negativos, si estamos todo el día quejándonos, protestándonos, nuestra vibración baja. Pero si somos personas sencillas, normales, nuestra vibración está un poquito más alta y los espíritus inferiores no pueden molestarnos. Así que no tengáis miedo, porque hacen más daño los vivos que los muertos. No tengáis miedo. Tenemos que recordar una frase que se dice que donde hay luz no hay sombras. No hay sombras. Por lo tanto, si nosotros vibramos bien, si tenemos buenos pensamientos, buenos comportamientos, también tenemos protección. Claro. Y no va a venir nadie a perjudicarnos y a meterse con nosotros. Estoy hablando de alguien que venga del mundo espiritual. ¿Puedo hablar con mis seres queridos fallecidos? Ese es el tema que nos habéis traído hoy. Si quisieseis a lo mejor resumir como telegrama
lo que hemos considerado hoy. Evidentemente, claro que podemos hablar con nuestros seres queridos, pero para eso debemos de prepararnos, como explicaba antes María Jesús, a través del estudio, a través de la meditación, a través de la oración, que son herramientas que son las que necesitamos precisamente para que esto se pueda realizar. Mirad, los espíritus dicen que una oración es más fuerte que todos los cañones del mundo tronando al mismo tiempo. ¿Os imagináis qué ruido? Bueno, pues la oración es mucho más potente cuando se dice con el corazón. Sencilla, no necesitáis nada más que en ese momento lo que os salga del corazón, ese pensamiento, eso es una oración. No es necesario que digáis 20 Padres Nuestros, 20 rosarios, no, una oración que os sale en ese momento del alma vale más que todo lo que os podéis imaginar. Y sobre todo pensando que las palabras tienen energías cuando se dicen con sentimiento. Y esas energías llegan al lugar donde han de llegar. Exacto. Aquel que nosotros estamos pensando, orando para pedir ayuda para una persona determinada o para nosotros mismos. Llega con una claridad elocuente. Porque el pensamiento es más rápido que la velocidad de la luz. Estás pensando y ya estás allí. Efectivamente dicen, ¿no hay nada más rápido que la velocidad de la luz? Sí lo hay, porque en este caso no estamos hablando de materia, estamos hablando del pensamiento. Del pensamiento. Habéis hablado también de un centro espírita, de visitas de centros espíritas. Sí. ¿Hay alguno cerca aquí? Bueno, estamos en uno, precisamente. En Madrid. Aquí en Madrid estamos, pues claro, precisamente. Estamos en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, la cual llevamos desde el año 96 trabajando, intentando ayudar a las personas que vienen a vernos, a orientarlas de esa serie de problemas que tienen, ¿no? Porque muchos perciben espíritus en sus casas, les hablan con palabras que a veces son palabras de insulto, otras veces pues ven a los espíritus que se encuentran allí, etcétera, y ellos vienen para que nosotros les orientemos, como es lógico y natural. Pero las recomendaciones que nosotros intentamos siempre transmitir es el cambio de comportamiento, que es fundamental. El cambio de comportamiento y el estudiar esta serie de cosas que nos hacen tanto bien. Estamos en la calle Montera, número 34, cuarto piso de Madrid. El metro está ahí. Está de Gran Vía. Gran Vía y Sol. Y hay que advertir algo muy importante. No hay que pagar absolutamente nada. Aquí se estudia, aquí se trabaja, aquí se ayuda a todo aquel que viene a preguntar. No hay una bandeja para echar la voluntad. No se admiten regalos, no se admite nada. Al revés, totalmente caramelos gratuito. Y libros. Eso, regalamos caramelos y libros. Por lo tanto, vengan con toda la tranquilidad del mundo, les vamos a poder ayudar en lo que ustedes necesiten y encima vamos a ser más felices porque les vamos a aclarar esas dudas que tienen. Para eso estamos aquí. Muchas gracias, Juan Miguel, muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias por haber a recibido Rafael. aquí a Anfas Fatún aquí en esta casa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.